En Tuineje han dado ya inicio los trabajos de investigación sobre las batallas del Cuchillete y Tamasite, y para dar cuenta de estas labores se ofreció una charla informativa en el Centro de Mayores. La empresa que realiza la búsqueda de aquellos vestigios que datan del siglo XVIII pide colaboración ciudadana para conocer datos de sus antepasados que puedan resultar relevantes para la investigación. Nos lo cuenta el presidente de la asociación Más Ruines que Caín, Juan José Cabrera. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Gran expectación en el municipio por estos trabajos, ¿no, Juan José? Hombre, era una cosa que ya teníamos ya previsto en el tiempo, que un día tendría que hacerse esto, y ahora mismo estamos inmersos en esta cosa, y yo creo que es el momento de ir poniendo un poquito de luz sobre esto, una vez que se está trabajando sobre hacer un museo en nuestro pueblo, en el pueblo de Tuineje, sobre estos acontecimientos, ¿no? O sea, el objetivo final realmente es hacer un museo que refleje estas batallas, este hecho histórico. Sí, hace por ahí unos 6 años esta asociación puso un proyecto sobre de la mesa en el Ayuntamiento de Tuineje, en el que recogía, entre otras cosas, un proyecto integral que se llama Ornamentación y Dinamización del Pueblo de Tuineje, en la que contemplaba hacer un museo sobre estos acontecimientos, un recorrido escultórico con los 7 hitos más importantes que narra la batalla de Tamasite en base a la obra Cantares de Tamasite y del señor San Miguel, y la promoción de la iglesia correctamente, que no se está haciendo ahora mismo, y de paso recuperar los 2 cañones que había siempre que han estado siempre en nuestra plaza hasta el año 63 por ahí, y luego recuperar las falladas, los entornos de falladas que tenía el pueblo antes, y hacer una ruta de senderismo que hiciera el recorrido de ida y vuelta que hicieron los corsarios aquella noche. En definitiva, girar un poco, dinamizar el pueblo económicamente, difundiendo nuestra cultura, y de paso, pues claro, si lo puedes dinamizar económicamente un poco, mucho mejor, para aprovechar, digamos, el turismo que nos visita, así como Betancur usa esos recursos históricos que tiene para dinamizar un poco el municipio. Nosotros pensamos que nuestro municipio y nuestro pueblo en concreto podía ser una vía para dinamizar el pueblo también. Y el hecho de hacer un museo sería, digamos, un museo al aire libre con todo lo que ha estado exponiendo, o un museo físico, una infraestructura que albergue los vestigios del pasado. No, es en un edificio, una antigua casa que le donaron al ayuntamiento, se llama la Casa de la Simona, unas personas del pueblo que lo donaron su familia al ayuntamiento. La casa está allí, una casa preciosa, y va a ser la sede de ese museo. De hecho, se hizo ya un proyecto de museo, que lo hizo la empresa Pino Olé. 2 años hemos estado un poco perdiendo la financiación para ese museo por la forma en que se cedía la casa al cabildo para que pudiera invertir en ella, que es quien va a realizar la inversión, y tenía un poco de problemas de accesibilidad porque es una casa vieja, pero claro, los museos hoy tienen que tener accesibilidad en todas sus salas expositivas, ¿me entiendes? Y había que hacer ahí unos arreglos técnicos, pero afortunadamente ya está resuelto eso, según me comentan, y yo creo que en este año, con un poco de suerte, se puede licitar ya ese museo, y el año que viene, con un poco de suerte, podrá ser una realidad, ¿no? Y ahí es donde queremos nosotros que toda esta documentación, toda esta investigación tiene que estar reflejado ahí. Bueno, cuéntenos en qué consisten los trabajos. Han iniciado en este mes de julio, creo recordar, según nos apuntó, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué consisten? ¿Qué es lo que se está haciendo sobre el terreno? Bueno, hace 2 semanas el grupo de investigadores, que lo lleva la directora Rosa López, que es la directora del grupo Arenisca, empezaron a hacer lo que se llama prospección sobre el terreno. Hay una metodología que utiliza los campos de batallas para digamos, hay que delimitar antes que nada la zona, digamos el sitio en sí donde se celebró la batalla. Eso sí, afortunadamente lo tenemos medio claro por las referencias escritas de Sánchez Umpierre, que describe bien dónde fue la batalla, pero lo que no tenemos ni una palabra, sino algunas cosas, referencias vagas y tal, es en cuanto a qué hicieron con los
los ingleses, ¿no? Con Nuestros, los restos de los soldados, ¿verdad? ¿Dónde están enterrados? claro. Así como los nuestros, creemos que es relativamente fácil encontrarlo en los archivos, por ejemplo, en Pájara, que nuestra iglesia en aquella época pertenecía a Pájara. En los actos sacramentales estamos trabajando ahora ahí para intentar llegar ahí, que los 5 fallecidos por parte nuestra tienen que estar ahí forzosamente, en esos apuntes, ahí o en Betancuria, que es por donde se enterraban a la gente antes y donde quedaban los asientos. Pero de los 55 ingleses no dice, solo dice Sancho Pierre que no pudo contener a los hombres para que no los mataran porque no llegó a tiempo, ¿no? Pero que sí no dice ni una palabra de qué hicieron exactamente en concreto con ellos. Y a partir de ahí, de esas prospecciones en lo que puede ser los campos de batalla, ¿no? Delimitar toda esa zona, se harían también luego, posteriormente, excavaciones arqueológicas en algunos puntos. Sí, en una primera fase se está haciendo todo en una prospección ocular sobre el terreno, con GPS se va marcando todo lo que parezca interesante, yendo caminando en línea, y vas haciendo como unas líneas con GPS sobre el terreno, sobre mapas, y ya los dejas señalizados, los puntos más importantes, las cosas más importantes que te llaman la atención, como túmulos, oreografías del terreno, cualquier cosa que te llame la atención, lo fijas con GPS en el mapa. En una segunda fase ya están trabajando incluso con detectores de metales. En una segunda fase ya se trabajará más intensivamente con ese método. Y si ya en concreto, cuando tenga unos puntos claros, entonces ya ahí se intentará ya hacer una pequeña prospección, a ver qué nos dice, ¿me entiendes? Pero es una superficie muy extensa. ¿De cuánto estamos hablando, Juan José? No sé, si lo situamos para hablarnos así, yo creo que puede tener 800 metros por un kilómetro. Se puede hablar de 1 kilómetro cuadrado en la de Tamasite, ¿no? Y entonces son muchos metros, muchas referencias, y claro, en esa zona se ha estado arando, hay cadenas. Actividad posteriormente, lógicamente. Están los bancales para que la tierra no se venga en la zona, que también te dicen cosas. Hay una zona que había agua en esa zona imposible que los acercaran a esa zona donde había agua. En aquella época en Fuerteventura el agua era muy importante. Hay una montaña que se llama la montaña de la guerra, que está en la zona, se llamará así por eso mismo, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Ahora estamos en fase de recoger testimonio oral, estamos hablando con gente mayor, y a ver qué nos cuenta sobre ese tema, ¿no? Y hay muchas versiones, mucho tal, esto como que ha estado un poco como olvidado, ese tema como que no ha interesado mucho, así como celebrar las fiestas juradas, eso sí, ha estado siempre ahí, pero el tema de saber dónde estaban, qué hicieron con ellos, no tal. No forma parte de la tradición oral, está costando. Sí, claro, no hay mucha, y nosotros lo que pretendíamos, incluso desde el otro día, desde otro medio lo comentaba, es momento ahora porque esto no participó el pueblo de Tuineje solamente, ¿no? Participó gente de media isla, ¿no? Y entonces esa gente tuvo que transmitir a sus familiares, ¿sabes? En ese tiempo, qué pasó, qué hicieron en eso. Entonces, de repente en Tuineje no sabemos mucho, pero de repente hay un señor en Valles de Ortega que le habían comentado sus abuelos o lo que sea, que habían hecho esto y tal. Si alguien en un momento dado recuerda algo de eso y se quiere poner en contacto con ustedes mismos, con los medios, que luego nos los transmiten a nosotros a través de la asociación, lo que sea, un arma que tuvieran de aquella época, una referencia, al equipo ahora sobre todo les vendría muy, 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 muy bien, ¿entiendes? Y entonces nosotros ahora lo que estamos es en esa fase. Están trabajando sobre el terreno el equipo. Yo luego te voy a dar, si quieres, el número de Rosa López, que es la que técnicamente te va a decir fielmente qué es lo que están haciendo, y nosotros estamos aquí, claro, intentando aunar todo esto. Nosotros conocemos a la gente, conocemos a las personas, porque la asociación es de Tuineje, ¿no? Y le hablamos con la gente esta para ponernos en contacto con el equipo va, los entrevistas, se va a hacer un documental también a la misma vez de cómo se han hecho todos estos trabajos, la metodología que se está siguiendo, ¿no? Y los testimonios que están aportando, y entonces al final esto va a ser como fondo documental también. Y entonces pues
la Dirección General de Patrimonio del Gobierno Canario es quien está financiando esto y se lo planteamos hace como 2 años por ahí y lo vieron factible, es una cosa interesante. Esto se hace dentro de un programa que tienen ellos que se llama Arqueología de la Violencia, por la que están trabajando también en Las Palmas con los ataques de Van der Doe, con Tenerife, con lo de Nelson, ¿sabes? Forma parte de un completar la historia de Canarias a través de un proyecto que llaman ellos así, Arqueología de la Violencia, que es reconstruyendo un poco los campos de batalla donde se celebraron, sí, intentando... Bueno, pues ese llamamiento a vecinos y vecinas de Fuerteventura que quizá recuerden algo o sepan algo porque se lo han contado sus abuelos, sus antepasados, sería una información valiosa. Si tienen además, bueno, otra serie de elementos como armas o cualquier otro artilugio que se utilizara en la zona y pudiera documentar, pues lógicamente es bienvenido en todo lo que es el estudio. Juan José, con el resultado, imagínense que ustedes encontraran ese cementerio donde pudieran estar los 55 soldados ingleses. A continuación, ¿qué harían? ¿Comunicar los resultados a las autoridades británicas? ¿Extender un poco, internacionalizar la investigación? Sí. Hombre, a ver, aquí siempre se ha estado en contacto con el consulado británico en Las Palmas. Concretamente, ellos se les ha invitado incluso a venir a la fiesta a veces. Ellos saben qué hacemos aquí, saben cómo se recrea, porque tiene mucha repercusión, aparte que nosotros los invitamos, ¿no? Hombre, una parte que se encuentren... si se encuentra no un cementerio, se encontrará una fosa común como mucho o algo parecido, ¿entiendes? Entonces, así como unos restos arqueológicos se tienen que quedar en la zona, los enterramientos no, los enterramientos se sacan y la zona queda libre de cualquier, ¿sabes? De cualquier protección, de nada. O sea, que si un vecino dice, a ver si van a encontrar en mi tierra algo y luego no le supone absolutamente nada. Es otro temor que se tiene también. Algunos no están facilitando por miedo a que, se pueda poner en valor. Bueno, pues decía a los vecinos y vecinas que se disponen de un lugar, de una zona que pudiera haber formado parte de la historia directa. Bueno, que no se preocupe, que se pueden exhumar los restos, ¿verdad? Sí. No, ese terreno quedaría liberado, importante. Es que se tienen que exhumar y el terreno queda liberado. No es como un yacimiento arqueológico que ese sí se tiene que quedar y se tiene que proteger. ¿Entiendes? Entonces, en este caso se tendrían que exhumar. Ya se vería que de acuerdo con el consulado o lo que sea, ya se vería qué es lo que se va a hacer. De todas formas, si están separados y tal, tampoco tienes por qué sacarlos todos, pero claro, si los encuentras ya tienes que sacarlos lo que encuentres. Otra cosa es que tú te encuentres 4 o 5, expliques que están todos allí, pero no tengas por qué estar sacándolos todos y buscándolos todos, ¿entiendes? Solamente explica, mira, en esta zona están, y ya está, y ya sin más. De todas formas, voy a recordar a la gente que el día 30, en el Archivo Insular de Fuerteventura, en el puerto, arriba en Puerto de Rosario, va a haber una charla a las 8, el día 30. Va a ser muy interesante porque va a dar la charla José Carlos Hernández Bento, un historiador que investigando los ataques de la Royal Navy aquí en las islas, llega a documentación nueva en la que llega a descubrir, digamos, quiénes eran los 2 capitanes que asaltaron en las 2 batallas estas, los nombres de los capitanes, que no los teníamos claros, el nombre de los barcos, de dónde procedían, recortes en prensa inglesa contando los 2 acontecimientos estos, eso es muy importante. Y otra cosa muy importante, que le da un giro un poquito a la historia. Los corsarios, estos 2 capitanes en concreto, no venían de Inglaterra. Eran Inglaterra, pero venían de las colonias inglesas. Venían de Rhode Island, Newport y de Boston. Un capitán de un sitio y otro capitán de otro. Hacían la ruta en estos 4 años de guerra de la Oreja, ¿no? Que es donde nos situamos. La guerra de Yankee, que se llevamos también. Perseguían los barcos españoles allí en las colonias y de su regreso a España, y de paso llegaban aquí a las Islas Canarias, cogían lo que hacían los propios británicos aquí, que al final eran igual, cogían los barcos y los subastaban en el puerto de Funchal, y estos en concreto, que fueron los primeros corsarios de Rhode Island que llegaron aquí, llevaban esclavos de paso para allá. Algún barco que les interesaba se lo llevaban también, y de paso se llevaban
esclavos. Hacían esa ruta digamos y entonces nosotros pensábamos que los dos corsarios tenían sus bases aquí en Inglaterra. No, tenían sus bases en una de las colonias americanas. Uh-huh. Eran ingleses, pero tú sabes que Inglaterra en su día en Estados Unidos habían 13 colonias, uh-huh, que fueron las que se independizaron luego, ¿no? Uh-huh. Y una de ellas, en concreto de Rhode Island en Boston, fue la que gente de ese sitio fueron los que llegaron aquí. Y hay incluso documentos cuando se formalizó el barco, por ejemplo, el de la batalla de Tamasite, que era San Andrew, cuando se formalizó el corso, porque eso normalmente los capitanes no eran los dueños de los barcos, sino se formalizaba el corso, era un barco, se hacía como una especie de contrato entre un señor que ponía el dinero, otros ponían el barco y otros la tripulación y tal, y se formalizaban cómo se iban a repartir las capturas, y se formalizaba en un documento público, y eso está por ahí, aquí en las islas incluso, que aquí se ha estado años en Fuerteventura, y en las islas viendo a coger gente aquí, en la ¿cómo se llamaba eso? Las cruzadas no, ¿cómo se llamaba esto? Ir aquí, las cabalgadas. Las cabalgadas eran sencillamente ir aquí a la costa del Sáhara, aquí en la costa marroquí, a coger gente para traerlos aquí como manos de obra, ¿no? Uh-huh. Y eso se estuvo haciendo aquí por los señores de Lanzarote, de Fuerteventura, hasta que se los prohibió Felipe II y así todos no hacían caso. Y eso normalmente hacían un contrato, que están los contratos ahí, están en los archivos, uh-huh, en Las Palmas a lo mejor, entre una serie de personas que tenían dinero y el señor de Fuerteventura, contrataban una tripulación, un barco, y se iban aquí enfrente a coger gente así. Uh-huh. Bueno, son historias, ¿verdad? Es la historia, es la realidad. Día 30, este próximo lunes, ¿verdad? Archivo Insular de Fuerteventura, a las 8 de la tarde, José Carlos Nández, historiador. No, José Carlos Hernández Bento. Hernández Bento, vale. Hernández Bento, sí. Hernández Bento, historiador, y bueno, que nos va a dar cuenta de lo último que se sabe y que se puede documentar. Ustedes, ¿cómo están viviendo, Juan José Cabrera, que han sido un poco los instigadores de todo el proyecto, los que han movilizado y han movido Roma con Santiago para contarnos y bueno, poder iniciar todo este proyecto? ¿Cómo están viviendo este proceso? Hombre, este proyecto nosotros llevamos ya un tiempo en esto. Nosotros, en el año 75 hubo una gente por aquí que vio las posibilidades que tenía la fiesta como fiesta de potenciarse. Uh-huh. Y fue cuando se empezaron a hacer las recreaciones, esta gente ya se uniformó a la gente, se hicieron las recreaciones por los pueblos y tal. Y nosotros hace 10 años cuando llegamos, vimos que esto no solo se tenía que quedar en fiesta, que esto era un patrimonio que el pueblo lo podía utilizar como recurso económico incluso, ¿no? Aparte de potenciar todas estas cosas. Y también las señas de identidad de un pueblo, quiero decir, hay que conocer la historia para luego reivindicar unas señas de identidad propias también. Es importante, no solo la parte de dinamización, ¿verdad? Sino pues ese orgullo, ese conocer lo que han hecho y de dónde venimos. La historia de Canarias no siempre ha estado bien contada y no siempre nosotros hemos tenido a la misma vez un proyectito que nos gusta mucho difundir, que hacemos una campaña de divulgación por los colegios de Fuerteventura, lo hemos mantenido durante 4 o 5 años, en la que mandamos un monitor con esas ropas, con esos documentales, a contarle a los niños y hacemos una campaña de 15 días, aproximadamente cuando son las épocas de la fiesta, mandamos una circular a los colegios y para nosotros nos llena de orgullo que hayamos estado años explicando a los niños en Corralejo, en Jandía, en cualquier punto de la isla, estos acontecimientos, ¿no? Y porque un niño tiene que saber cuántos ríos hay en España, faltaría más, pero también no está de más que el niño sepa un poco qué es lo que ha pasado en la tierra en donde vive, ¿no? Y entonces, sobre todo en esta isla que es un crisol de culturas, ¿verdad? Es importante. Hombre, más ahora que mira cómo es la población de Fuerteventura, ¿no? Que tú estás en un colegio en Corralejo o en cualquier punto de la isla explicándole a un aula estas historias y te está escuchando un niño de Senegal, otro de Colombia, o otro de Tefía. O sea, tenemos una población que es una torre de Babel, ¿no? Y aquí todos los que estamos aquí somos majoreros, los que quieran ser, claro,
y todos tienen que conocer en dónde viven y qué ha pasado aquí. Hay gente que por supuesto le parece que estas cosas están como de más, que gastar dinero en estas cosas es un poco superfluo, pero oye, gastar dinero en editar un libro también podría decir lo mismo, invertir en música, además, invertir en cultura. Esto es una inversión, o sea, porque ustedes la parte económica también ahora invierten, además consiguen fondos, pero la historia es conseguir una atracción, ¿no?, en el municipio que permita dinamizar todo el entorno a través de la cultura y el patrimonio, la fiesta también, por supuesto, pero conseguir hacer algo circular, una dinamización. Ustedes piensan en todo, Juan José. Para nosotros esto es lo que tú has dicho, para nosotros esto es una inversión. ¿Por qué? Porque lo que se invierte ahora se va a recuperar luego. Y lo más importante, este modelo sirve para Tecejeray, para Tiscamanita, para Tuineje, para todo el centro, que es donde está la cultura y la tradición y la historia de Fuerteventura. Está en los centros, en las costas. Antes no era muy peligroso que alguien estuviera en las costas. Hay que poner en valor el interior, no tanto el sol y la playa están muy bien, pero además tiene un plus importante Fuerteventura, que es ese interior donde se encuentra además también este tipo de riqueza. El sol y la playa es lo que vendemos ahora, es nuestra tienda. No vivimos sino de vender una semana de sol y playa. Pero si tú quieres hablar de Fuerteventura y de la historia de Fuerteventura, te tienes que ir a los pueblos desde el centro, a Paras, de Tecejeray, Tiscamanita, Toto. Es donde todo el centro es donde está es más, la población que vive en Corralejo, en Gran Tarajal, en cualquier punto de eso, sus abuelos y tal, proceden todos de los pueblos, ¿saben? No proceden de otro sitio. Y entonces, claro, eso nos va a servir que vendiendo historia, sector primario, que es lo que tienen todavía los pueblos, todavía tienen agricultura, tienen ganadería, tienen tradición, tienen las iglesias antiguas, tienen ese rico patrimonio, y entonces eso, ponerlo en valor y utilizarlo como recurso económico, parece como un poco así que lo digan, esto solo están pensando en las perras. No están pensando en las perras. Los pueblos del centro, al menos el nuestro, nos negamos a ser espectadores pasivos del desarrollo turístico de Fuerteventura y que nosotros seamos unos simples pueblos dormitorios cuando que somos la base de Fuerteventura, ¿me entiendes? Entonces, no nos parece lógico y nosotros, ya te digo, no aceptamos eso, pero no solo decimos no, sino que ponemos sobre de la mesa este proyecto integral que contempla todos los palos, como es divulgación, desarrollo, investigación y aprovechamiento de todo esto, es tan sencillo como es. Juan José Cabrera, presidente de la Asociación Más Ruines que Caín, un placer hablar con usted y seguir dando cuenta, ¿verdad?, de toda esta labor tan preciosa que están ustedes haciendo. Un saludo, que tenga muy buen día. Nada, a ustedes, mire, y gracias por darle un poco de cariño a estas cosas, porque es lo que tenemos aquí y está bien difundir todo lo que haya, pero también que tomen de cariño estas cositas un poquito y se hable de esto, pues a nosotros nos reconstruyen, ¿sabes? Nos reconforta un poquito en decir, bueno, pues por lo menos a ver si vale la pena hacer lo que hacemos, ¿no? Por supuesto que vale la pena y siempre que podamos, lógicamente, estaremos aquí, para atenderles, mimarles y darles ese cariñito que todos necesitamos. Un abrazo, Juan José, gracias. A ustedes, gracias, muchas gracias, hasta luego.